de los punta se desarrollan de acuerdo con la teoría de la mecánica ondulatoria moderna. Los sabios gnósticos, a través de rigurosas observaciones científicas, pudieron comprender profundamente que los punta no son átomos, ni nucleones, ni partículas de ninguna clase. Fuera de toda duda y sin temor a equivocarnos, podemos y debemos afirmar categóricamente que los punta son entidades absolutamente desconocidas para la física contemporánea. Sería absurdo decir que los punta ocupan espacio. Para una mente acostumbrada a las graves disciplinas del pensamiento, resultaría ilógico y disparatado afirmar que tales objetos poseyeran alguna clase de masa. A todas luces, resulta claro entender que los punta no tienen propiedades eléctricas o magnéticas, aunque tales fuerzas y principios les gobiernen y dirijan. Diversos agregados de punta bajo el inteligente impulso del logos creador, vienen a constituirse en todo eso que llamamos neutrinos, partículas, núcleos, átomos, moléculas, estrellas, galaxias, universos, etc. La experiencia mística directa en el universo paralelo de la séptima dimensión o región del Atman inefable, me han permitido comprender que todo lo que existe en cualquiera de los 7 cosmos, desde el átomo más insignificante hasta el organismo más complejo, se reduce en última síntesis a números. ¿Qué cantidad de puntas son indispensables para la construcción de un electrón? ¿Qué capital de puntas se requieren para estructurar un átomo de hidrógeno? ¿Qué suma exacta de puntas son necesarios para la existencia de un átomo de carbono? ¿Cuántos puntas son necesarios para la creación de un átomo de oxígeno? ¿Cuál es el compendio preciso de punta básicos, cardinales, para la formación de un átomo de nitrógeno? Todo esto es algo que todavía desafortunadamente ignoramos. Debemos buscar el secreto del universo y de todos y cada uno de los 7 cosmos, no en las formas ilusorias, sino en los números, en las matemáticas. Después de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, hemos llegado a la conclusión de que el movimiento ondulatorio mecánico de los puntas se procesa en series que pasan de una dimensión a otra y a otras. Los 7 órdenes de mundos tienen su causa causorum, origen y raíz en 7 series de punta. A todas luces resulta claro pensar que la primera serie originó la segunda y esta la tercera y así sucesivamente. Analizando, examinando esta cuestión de los punta, su desarrollo en series que se procesan multidimensionalmente, hallamos la base misma de los universos paralelos. El análisis, la experiencia, la lógica superior, nos permiten comprender que existen universos que viajan en el tiempo de manera distinta a la nuestra y que están construidos en forma extraña y sometidos a leyes diferentes. Por el espacio estrellado viajan mundos que están ubicados en otros tiempos, extraños para nosotros, misteriosos. La naturaleza tiene múltiples juegos en el espacio infinito, pero los puntas son el fundamento vivo de cualquier tipo de materia. En ningún rincón del infinito se ha escrito jamás el último tratado de física y si un Einstein se reencarnara en alguna galaxia de antimateria, con asombro tendría que autorreconocerse como un analfabeta. Es mucho lo que han escrito los tratadistas pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas sobre cosmogénesis, pero en el espacio infinito existen millones de microfísicas y cosmogonías distintas, diferentes. Es urgente analizar, observar juiciosamente y pasar mucho más allá de las partículas de la física moderna, si es que de verdad queremos conocer los elementos primarios, los punta fundamentales. Ha llegado la hora de trascender al atomismo ingenuo y estudiar profundamente los punta y las leyes secretas de la vida. Capítulo 6, Retorno y transmigración. Cuentan antiguas tradiciones que Eneas el troyano permaneció algún tiempo refugiado junto con su gente en los bosques del Ida, hasta que los griegos hubieron abandonado la vieja Troya. Y cuando los helenos abandonaron las ruinas heroicas de la soberbia Ilión, Eneas construye su flota y llorando abandona las orillas de la patria y la llanura solitaria donde estuvo emplazada la antigua ciudadela convertida ahora en un montón de ennegrecidas ruinas. Y el viento hincha las dulces velas bajo la luz del plenilunio, y el remo lucha con el suave mármol y llegó el héroe con sus naves y sus gentes a las costas de Tracia, rudo país, donde confiaba encontrar tierra acogedora, ya que los tracios habían sido aliados del anciano Príamo.
Dice la historia de los siglos que, en la ruda tierra de los tracios, Eneas fundó una ciudad a la que dio su nombre llamándola Eneada. Y cuando hacían los troyanos el sacrificio a Júpiter, el Cristo cósmico, en los precisos momentos en que se preparaban para encender el fuego e inmolar el blanco toro, sucede un prodigio extraordinario. Las ramas que cortaron para el fuego dejaron caer, en vez de savia, una sangre negra y corrompida que manchaba la tierra. Eneas quedó helado de terror y suplicó a los dioses inefables que hiciesen que aquel presagio se volviese favorable a sus designios. Cuenta el héroe que rompió algunas otras ramas del mismo árbol, pero todas, como él mismo dice, gotearon sangre, hasta que, según sus palabras, llegó a sus oídos una voz profunda que parecía salir de las raíces de la planta, diciéndole: Eneas, ¿por qué me desgarras? Respeta a un desdichado y no cometas la crueldad de torturarme. Soy yo, Polidoro, a quien mis enemigos acribillaron a heridas en este mismo lugar, y los hierros que se clavaron en mi cuerpo han fructificado y criado una planta que, en lugar de púas, da aceradas jabalinas. Relatan las leyendas que sobre el montón de tierra en que estaban enclavadas las raíces del árbol, Eneas consagró un altar a los manes del muerto y se derramaron libaciones de vino y leche. Así se celebraron los funerales de Polidoro, el fallecido guerrero muerto en la dura batalla. Desde los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando todavía se rendía culto a los dioses de los 4 elementos del universo y a los deusos del maíz tiernito, los viejos hierofantes encanecidos en la sabiduría jamás ignoraron la multiplicidad del yo. ¿Es acaso, pues, cosa rara, que alguna de esas tantas entidades que constituyen el ego se aferrara con tanto afán a la vida renaciendo en un árbol? Viene a mi memoria el caso aquel del amigo de Pitágoras reincorporado en un pobre perro. ¿Y no se ayuda acaso también a los centauros? ¿Qué nos dice la leyenda de los siglos? Esos épicos guerreros que sangrando cayeron entre los yelmos y las rodelas de los gloriosos muertos por amor a sus gentes y a su patria, reciben ayuda extra bien merecida al retornar a este mundo. Escrito está con palabras terribles que los centauros eliminan una parte de sí mismos, de su querido ego, antes de retornar a este valle de lágrimas. Que se reincorpore lo menos perverso en humano cuerpo y que lo decididamente criminal ingrese al crematorio de los mundos infiernos, es ley para centauros. Dante, el viejo florentino coronado de laureles, encontró en el abismo a muchos centauros. Recordemos a Quirón, el viejo educador de Aquiles, y al irascible Foló. El gran libro de la naturaleza escrito con carbones encendidos dice con entera claridad que aterra. Muchas partes del ego se pierden antes del retorno a este mundo. Muchos agregados psíquicos del mí mismo se reincorporan en organismos de bestias, otros se aferran desesperadamente como Polidoro a las ramas de los árboles y por último ciertos elementos subjetivos propios del yo, continúan su involución en el reino mineral sumergido. Transmigraciones fuera de toda duda algo muy similar, aunque de todo diferente y con raíces más profundas. Entre las llamas tremendas de la vida existen personas tan bestiales, que si se les extrajese todo lo que tienen de grosero, no quedaría nada. Necesario es que tales criaturas se reduzcan a polvo dentro del interior de la tierra, para que la esencia, el alma, se libere. Cuentan las leyendas que Capaneo, uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas, soberbio entre el abismo, dice: tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió, el último día de mi vida. Aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mengibelo, gritando: ayúdame, ayúdame, buen Vulcano. Según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Dentro del interior de este afligido mundo en que vivimos existen involuciones espantosas. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexot, el cual eternamente arranca lágrimas con el hervor de su sangre. Al caer ahí, tendrás que sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto de escapar. Homero dijo: más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el imperio de las sombras.
El descenso en los mundos tenebrosos es, por tanto, un viaje hacia atrás por la senda involucionante, un hundimiento en densidad siempre creciente, en oscuridad, rigidez, y en un tedio inconcebible de tiempo. Una caída hacia atrás, un retorno, una repetición de los estados animal, vegetal y mineral, un regreso al caos primitivo. Las almas del abismo se liberan con la muerte segunda. Cuando el ego y los cuerpos lunares se reducen a polvo, ellas reciben la boleta de libertad. Esas almas procedentes del interior de la Tierra, manchadas por el espantoso viaje subterráneo, cubiertas de polvo, se convierten en gnomos del reino mineral, más tarde en criaturas elementales del reino vegetal, después en animales y por último reconquistan el humano estado que perdieron. Esta es la sabia doctrina de la transmigración enseñada otrora por Krishna el maestro Hindostán. Millones de almas que murieron en el infierno juguetean ahora como gnomos entre las peñas. Otras son ahora deliciosas plantas o viven dentro de las criaturas animales aspirando regresar al estado humano. Capítulo 7, Runa Is. Cuando analizamos profundamente la runa Is, descubrimos con místico asombro a nuestro propio ser, el íntimo. El testamento de la sabiduría antigua dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la nueva era. En la noche profunda de todas las edades, allá en el país asoleado de Kem, cuando se estudiaba entre el sigilo de los templos egipcios la runa Is, se pensaba siempre en la bipolaridad hombre-mujer, masculino-femenino y de allí es claro que resultaba Isis, el nombre sagrado de la eterna madre espacio. Mucho se ha dicho en ocultismo sobre la Prakriti, el espacio como entidad femenina maternal, más nada saben los pseudo-esoteristas en relación con ese punto matemático en el cual se gesta siempre el rey sol, el niño de oro de la alquimia sexual. No cabe duda alguna de que en ese punto misterioso reside la raíz misma de nuestra mónada sagrada. El punto en sí mismo es nuestra Madre Divina particular, adorable y eterna, sin principio y sin fin. En nuestra Madre Divina Kundalini se hallan contenidos todos los poderes sagrados de la monada, Atman, Bud y Manas. A quienes no están muy versados en teosofía les diremos que en la Madre Divina particular de cada cual, se encuentran todos los poderes de nuestro propio espíritu. Mucho han dicho los pseudo-esoteristas y los pseudo-ocultistas sobre la tríada inmortal o espíritu triuno de cada viviente, pero nada nos dicen sobre los desdoblamientos de la Prakriti, la Madre Divina. Ella, la inmanifestada, entre los griegos no tiene simbolismos, pero en su segundo aspecto manifiesto en la naturaleza, es la casta Diana tan adorada y bendecida. El tercer aspecto de la Prakriti es la bendita diosa Madre Muerte. Terror de amor y ley. La terrible Hécate, Proserpina, reina de los infiernos. Dos desdoblamientos más de la Prakriti nos conducen al aspecto negativo de la naturaleza, lo indeseable, lo que de ninguna manera nos convendría, el reino del terror y la magia negra. Escrito está que todos estos desdoblamientos de la Prakriti se repiten en el microcosmos hombre. Lo fundamental son los tres aspectos superiores de la Prakriti y con ellos debemos aprender a trabajar. La revolución de la conciencia sería radicalmente imposible sin la ayuda especial de nuestra adorable Madre Divina particular, propia. Ella es en sí misma nuestro propio ser, la raíz de nuestro espíritu divino, su causa, su origen. Ella es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo y sobre la flama de la serpiente la llamamos. Muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas leyeron a Sivananda. No hay duda de que ese hombre fue realmente un Gurudeva que trabajó intensamente por la humanidad oriente. Confieso en verdad que jamás me gustó su Hatha Yoga. Las maromas de ese tipo siempre me han parecido cosa de cirqueros. Nunca se me ocurrió que alguien pudiera autorrealizarse convirtiéndose en maromero. Sin embargo, es pues de saber que este sobredicho yogín trabajó profundamente y en mucho secreto con la sexo yoga. Parece más bien que la Hatha Yoga solo la utilizaba como carnada para pescar en el río de la vida. Me place comunicar a nuestros amados lectores que el Gurudeva Sivananda desencarnó gozoso en un Mahasamadhi, éxtasis. Yo me encontré con él en el universo paralelo de la quinta dimensión. Fue tremenda mi alegría al evidenciar que este hombre había fabricado sus cuerpos solares en la fragua encendida de Vulcano.
Fue extraordinaria mi sorpresa al verificar que este maestro antes de morir ya había muerto en sí mismo. Sivananda trabajó intensamente en la gran obra del Padre. Se trata pues de un Gurudeva en el sentido más completo de la palabra. Nuestro encuentro fue muy singular, este ocurrió dentro de un precioso